Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más en nuestros debates Transforma España. Y vamos a hablar de un asunto, en fin, que siempre es recurrente, siempre está de actualidad, porque la educación, sin duda, lo está. Es uno de los grandes debates de nuestro país. Hoy vamos a hablar de universidades y de formación profesional. Exacto. Lo vamos a hacer de la mano de un buen invitado, de Manuel Villarino, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a vosotros. Y como siempre, Eduardo, te cedo la palabra para que nos hagas la introducción. Sí. La Fundación Transforma España, de la que la Nebrija es patrono, hicimos en el 2010 un estudio que se llamó Transforma España, que dio nombre a la fundación, y 2 años después, en el 2012, hicimos otro estudio que se llamó Transforma Talento. Un poco el talento de un país es la biología más el sistema educativo. La biología es difícil tocarla, al menos por el momento, y este estudio sobre el talento llegaba a conclusiones claramente negativas de lo que era la universidad, los estudios universitarios en España, entonces casi exclusivamente públicos, casi. No había rendición de cuentas, excesiva influencia de la política. Yo recuerdo que los ujieres elegían a los rectores, pues ahí uno ya se puede hacer la idea. Ello frente a criterios de excelencia, separación entre la universidad y el resto de la sociedad, básicamente de las empresas, cuando los egresados en las universidades básicamente en un porcentaje altísimo van a las empresas. Faltaba internacionalización, las universidades españolas no estaban en los rankings internacionales. Y ya desde el franquismo empezaron a aparecer universidades privadas, primero básicamente de la Iglesia, pero luego ya de la sociedad civil. Y estas universidades privadas, que era lo que pensábamos hablar hoy, se han desarrollado mucho. En mi época, en los 60, había 11 distritos universitarios, hoy hay más de 100 universidades en España, pero sobre todo han ido cambiando poco a poco el sistema. Y a mí me gustaría subrayar algunos de los logros de esta universidad privada, que ha tenido que luchar contra una competencia, por decirlo suavemente, poco leal. La universidad pública es casi gratuita, la universidad privada cuesta mucho dinero y por tanto tienen que repercutir sobre el alumnado. El mercado les sirve para rendir cuentas y así estamos viendo cómo se distinguen, porque reciben mejores sueldos los egresados de las universidades privadas, mejor sueldo que los de las públicas. Tiene una enorme relación con las empresas. Yo creo que esa simbiosis entre universidad y empresa es una de las palancas que les hace mejorar claramente. Otra nota a destacar es la internacionalización. De alguna manera estamos viendo cómo, de la mano de estas universidades privadas, Madrid se está convirtiendo en un hub de la educación. Recuerdo que hace 50 años se decía que Barajas podía ser el hub del hemisferio sur, mientras que Heathrow era el del hemisferio norte. Bueno, pues casi sin darnos cuenta se está consiguiendo que Madrid sea un hub de la educación. Y una nota que interesa especialmente es cómo, de la mano de estas universidades, ha crecido extraordinariamente la formación profesional. La formación profesional nace con la Ley General de Educación del año 70, pero se ha ido cuidando. En el franquismo, la gente ya no se acordará, había las universidades laborales y ahora ya empieza a considerarse que la formación profesional es tan digna como la formación universitaria.
Esto, durante muchos años hemos estado sumergidos, casi sin querer hablar de la formación profesional, hasta que ha llegado un momento que tenemos más titulados universitarios que el resto de Europa y, sin embargo, nos faltan profesionales de otros sectores. Yo creo que estos son logros de la universidad privada y que convendría sacarlos a la luz, entre otras cosas, para que la gente se dé cuenta que se puede vivir muy bien y haciendo unos muy buenos servicios a la sociedad desde la formación profesional. Y es por lo que hemos invitado a Manuel. Manuel Villacelino, que antes me he equivocado, he cambiado el apellido, no sé qué estaría yo pensando. Una primera aproximación. La formación profesional es tan importante como la universitaria, sí. Para una parte muy significativa de la población. Hoy día los estudiantes tienen que decidir si quieren una carrera universitaria más larga y más centrada en el análisis básico teórico antes de pasar al análisis práctico, o una formación profesional que desde el primer momento entran las habilidades prácticas que necesitan para trabajar. Y es el gran éxito de la formación profesional, es ser capaz de en poco tiempo situar a las personas en el mundo profesional activo, con la enorme ventaja de que ya no son caminos divergentes, sino que después de estudiar formación profesional se puede continuar tranquilamente en la universitaria, no solo de forma automática, sino que hay incluso algunos créditos que se convalidan de la formación profesional superior cuando uno entra en un grado universitario. Con lo cual, yo creo que para un país el tener muy desarrolladas y bien desarrolladas ambas formaciones, la profesional y la universitaria, es parte esencial de lo que en el futuro será el desarrollo del país, puesto que no olvidemos que muchas veces se dice que un país será aquello que consiguen los jóvenes que se están formando, tanto en la universidad como en la formación profesional. Si esa formación es muy buena, el país progresará a largo plazo. Eduardo, por hacer una aproximación un poco a la parte también normativa, ¿no?, de todo esto. Bueno, yo creo que empezó con la Ley General de Educación del 70, luego ya en los años 90 se distinguió dos niveles, de grado medio y de grado superior, la formación profesional. Y poco a poco las sucesivas excesivas leyes de educación han ido flexibilizando el sistema. Yo creo que el mejor signo para distinguir que alguna institución se ha modernizado o no, es el grado de flexibilidad con el que cuenta. Entonces, antiguamente ser universitario era casi un estatus, de que los importantes eran los universitarios y el resto no tenía importancia. Hoy eso que dice Manuel de conseguir que pueda haber una ósmosis entre la universidad y la formación profesional es el mejor signo de que se suprimen esas fronteras artificiales dentro de la sociedad. Manuel, por hacer un poco ese recorrido normativo que te decía, de las leyes que han venido acompañando a la formación profesional. Sí, desde la perspectiva de una universidad privada, las leyes de formación profesional han mejorado sustancialmente las posibilidades de actuación en formación profesional, mientras que la propia regulación universitaria creemos que en la última ley ha sido un desacierto, porque ha sido una oportunidad perdida para darle mucha más flexibilidad a las propias universidades públicas. Las universidades privadas tenemos en este momento una gran libertad de actuación y una gran capacidad de actuación y de relación con el entorno empresarial, mientras que nosotros desearíamos que también las universidades públicas fueran capaces de enlazar con esa capacidad que nosotros tenemos con el mundo empresarial y con el mundo productivo. No olvidemos que desde una perspectiva como la de la Universidad de Nebrija, el cliente de la universidad es la empresa cuando contrata a nuestros graduados, es la empresa o la sociedad cuando los egresados, los que han terminado sus carreras, van al mundo profesional.
Por lo tanto, esa capacidad de llevar hacia la profesión a los estudiantes, yo creo que es muy importante para todas las instituciones, sean de formación profesional o sean de formación universitaria. Y aquí sí tengo que hacer una curiosa distinción. Mientras que en el mundo público están muy separados ambos entornos, el de la formación profesional y de la universitaria, en el mundo privado no es así. O sea, casi todas las universidades privadas prestigiosas tienen también sus propios institutos o sus propias áreas de formación profesional. Uh-huh. Y otro motivo que a mí me parece para congratularse es que ha crecido mucho la formación dual. Llamamos formación dual a aquella que se imparte una parte en la universidad, en la institución educativa, y otra parte en la empresa. Cuando hace un par de años me tocó presidir Digitales, la patronal de las empresas tecnológicas, hicimos un estudio en virtud del cual faltaban en España 120.400 puestos de trabajo con esa especialidad de digitalización. Y decíamos, ¿por qué las empresas, no 5 años, que es mucho tiempo, pero en 2 años, que expliquen a unos alumnos aquellas materias que ellas necesitan y luego les pueden contratar? Y sin embargo había dificultades y reticencias que se van venciendo, pero que es extraordinariamente importante esa transición de lo teórico a lo práctico, que pueda hacerse como decía el del chiste, la que más corra. Oiga usted, ¿son las instituciones universitarias o son las empresas? Pues la que más corra, el que lo haga, el que mejor lo pueda hacer y antes lo pueda hacer. ¿Cuál sería la situación actual? Claro, venimos por poner un poco, enmarcar un poquito la cuestión, ¿no? Es decir, en su momento, en su día, la formación profesional tenía, digamos, una mala prensa, entre comillas. Era como, si no vales para estudiar una carrera, vete a hacer una FP, ¿no? Es decir, ahora ya es evidente que eso ya se ha superado, ¿no? Y la presencia de alumnos en los ciclos de formación profesional es muy grande, ¿no? Sí, efectivamente, la ventaja es que la evolución de lo que llamaríamos los oficios, ¿no? La mayoría de los oficios, que eran los que estaban destinados a la formación profesional, por un lado han evolucionado y se han convertido en oficios más interesantes y con mayor, digamos, capacidad tanto de desarrollo personal por quien los realiza, como para tener muy buenas remuneraciones económicas en muchas áreas, ¿no? Eso hace que la formación profesional tenga unas salidas al mercado laboral inmediatas y muchas veces incluso mejor remuneradas o igual de remuneradas que las universitarias. Si consideramos además que los estudiantes en este momento muchas veces no quieren esperar a tener el premio de su formación, no quieren esperar los 4 años de una carrera o los 2 años adicionales de un máster, sino que quieren, pues medirse profesionalmente pronto, ¿no? Todos esos estudiantes pueden perfectamente empezar su vida laboral por la formación profesional y desde esa formación profesional, si en algún momento quieren y lo desean, pasar a la formación superior. Sí, yo creo que eso es una barrera que yo creo que se está terminando de romper. Es decir, antes a la universidad iban, en mi época, en los 60, el 7% de la población era universitaria, ahora es superior al 30%. Bueno, ese salto ha hecho que mucha más gente llegue al grado universitario, pero también que mucha gente se quede en el paro, porque para esas cualificaciones no hay puestos de trabajo. Sin embargo, para otros puestos de trabajo de menor cualificación académica no tenemos gente. Oiga, ¿y eso por qué? ¿Por qué lo hacemos así de mal? Que unos no tengan trabajo, no encuentren trabajo y otros no tengan la formación adecuada. Y yo creo que eso es lo que decía Manuel, que el sector privado se ha adaptado mucho mejor a las necesidades del mercado y de la sociedad actuales. Mucho mejor. Ahora mismo la presencia de alumnos en la formación profesional supera el 1.000.000 de alumnos en toda España
y supongo que en crecimiento además. Sí, la comparación es muy clara. Hay aproximadamente 1 millón de estudiantes en formación profesional y 1,5 millones de estudiantes en formación universitaria. Hay que tener en cuenta que por la duración de los grados universitarios, claro, uno es alumno universitario mucho más tiempo que alumno de la formación profesional, con lo cual yo creo que se podría decir que casi están equilibradas el número de plazas en este momento desde el punto de vista global. Sí, y yo creo que eso es otra vez una señal de que se ha superado una barrera, pueden pasar de un sitio a otro y sobre todo pueden ir escogiendo sitios donde el encontrar un puesto de trabajo sea más fácil, ¿no? Claro, otra de las cosas que ha pasado en todo este tiempo es que, como decías tú antes, la formación profesional que nace con esa idea de ocupar oficios, los llamados oficios, ¿vale? Digamos que esto ya no es así. Es decir, de hecho con la FP se hacen, yo lo sé por mis hijos también, es decir, se hacen ya estudios que tienen muy poco que ver con lo que antiguamente eran los oficios. Se están incorporando carreras muy vinculadas a la tecnología o estudios muy vinculados a la tecnología, a las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y esto hace además que la oferta educativa sea mucho mayor. Claro, no solo eso, todas las profesiones digitales se tratan en ambos medios, pero yo diría en ambos medios formativos, el de la formación profesional y la universidad, pero yo diría que en más amplitud en formación profesional, porque la realidad es que hoy día los medios digitales están atravesando casi toda la actividad laboral que va a existir en un país. Es difícil entender, pues, por poner un ejemplo, un electricista que no sepa suficiente, digamos, de temas informáticos, o lo mismo un enfermero, que lo que va es a manejar máquinas prácticamente vinculadas claramente a la tecnología, ¿no? Entonces, en cuanto a la tecnología ha sido tan dominante, eso ha hecho que la formación profesional ya no son edificios solo de manos, sino que son de manos y de cabeza, y en ocasiones de mucha cabeza, ¿no? En ese sentido se ha aproximado mucho a la propia formación universitaria. Es verdad. Es otra frontera que se va diluyendo. Yo recuerdo en las maravillosas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que dice: allegados son iguales los que viven de sus manos en los ricos. Antes el trabajador manual era equivalente a poco sueldo. Hoy no tiene nada que ver. Hay gente que trabaja con las manos y que gana más dinero que cualquier universitario. Es decir, también se va diluyendo esa distinción drástica que tenían las sociedades antiguas. Es que no solamente que trabajes con las manos, es decir, claro, efectivamente antiguamente la formación profesional estaba vinculada a ese tipo de oficios de mecánico, camarero, yo qué sé, carpinteros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no, es que ahora alguien que sepa de ciberseguridad le puede dar 1000 vueltas a un universitario que acabe de terminar la mejor carrera que quieras y le pagan en 3 veces más porque ahora mismo eso es lo que están demandando las empresas. Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? No solo eso, el amor por el trabajo es muy importante, la pasión por hacer, ¿no? Y en ese sentido la formación profesional tiene la ventaja de aproxima muchas veces más rápidamente esa pasión por hacer las cosas uno mismo que la formación universitaria. Y esta ventaja permite que muchos estudiantes que incluso no han hecho un buen bachillerato, que son estudios, digamos, más bien abstractos y teóricos, realmente a través de sus enseñanzas medias estén deseando claramente pasar a la formación profesional. Claro, porque la tasa de empleabilidad es mucho mayor incluso que la de muchas veces que muchas carreras universitarias. Claro. Diríamos que yo ahí diría que puede ser incluso parecida, ¿no? Sí. En el sentido que hay carreras universitarias, efectivamente, las que han estado bien diseñadas y son demandadas por las empresas, que también tienen muy buena tasa de empleabilidad. Pero la ventaja es que el estudiante, como decía yo hace un momento, de formación profesional llega antes al mundo laboral, y al llegar antes, bueno, pues se sitúa mejor, se sitúa primero.
Sí, yo creo que no tengo nada que añadir, creo que es así. Cuando antes hablábamos de que si estaba equilibrado, si un estudiante universitario está 4 años y uno de formación profesional está 2 y hay 1 millón de formación profesional y 1,5 millones casi hay más de formación profesional porque pasan más deprisa, ¿no? Uh-huh. Sobre esto último, sobre la tasa de inserción laboral, sobre la empleabilidad, vamos, digamos, a la parte que más nos puede interesar también como por el contenido económico de esta radio, que es esa relación con las empresas. Es decir, y sí me gustaría un poco incidir en la diferencia entre lo que es una universidad privada y lo que es una universidad pública, en ese trato entre la universidad y la empresa que luego va a ser la que tenga que emplear al alumno, ¿no? Claro, ahí la diferencia más importante, por hablar de un dato concreto, ¿no? La Universidad de Nebrija tiene 14.000 estudiantes y tiene 14.500 convenios con empresas. Eso quiere decir que todos los estudiantes universitarios van a hacer prácticas de forma holgada en el mundo laboral, en el mundo de la empresa. Yo creo que el futuro es que la empresa entre mucho más tanto en el mundo universitario como en el mundo profesional, o en el mundo de la formación profesional. Hoy día esa distinción tan antigua de formación teórica y formación práctica ya tiene poco sentido. O sea, lo que vamos es una formación global para entender, digamos, en qué sociedad se vive y cómo se vive, y a partir de ahí una especialización en un oficio, en una actividad concreta que permita a las personas ser útiles cuando terminan sus estudios. Entonces, esa realidad que para mí es importantísima en el mundo laboral, tienen que seguir favoreciendo las empresas, acercándose ellas también al mundo educativo. Yo creo que uno de los problemas que todavía tiene el país es que no hay suficiente colaboración o suficiente colaboración estrecha entre las empresas y el mundo educativo de la formación profesional y el mundo educativo de la formación universitaria. Y ahí es también porque esa distinción entre lo público y lo privado hay que empezar también a reducirla, en el sentido que sea la enseñanza pública o sea la enseñanza privada, las dos cumplen la misma función de acercar a las personas al mundo laboral, y por lo tanto las propias universidades públicas tienen que acercarse mucho más al mundo de la empresa para cumplir mejor su función. ¿Pero qué no se hace esto? ¿O por qué es? Bueno, vamos a ver. Yo creo que España ha entrado muy tarde en la modernidad. La industrialización se hace a principios del 19, empieza en Escocia, se extiende por Europa. En España el desarrollo de verdad llega en los años 60 del siglo pasado, es decir, con siglo y medio de retraso. Entonces, si no hemos tenido una economía moderna, la economía antigua era una economía más de tipo gremial. Se intentaba defender al propio gremio y no se ocupaban de los demás, con lo cual nos hemos privado de un lujo que han tenido los países anglosajones, que era el de la cross-fertilization. Uno enriquecía al otro y el otro enriquecía al uno. Y de eso nos hemos privado. Yo he llegado a ver, no hace tanto tiempo, la Caja de Ahorros de Navarra organizaba unas reuniones que se llamaban sabiálogos, en virtud de los cuales pues 200 o 300 personas íbamos a hablar de todo lo divino y lo humano, y al final había una reunión con los impositores de la Caja. Allí, entre esas 200 o 300 personas, había mucho profesor universitario, catedrático y rectores. Y recuerdo que no una vez ni dos, sino muchas veces, algún impositor preguntaba: ¿por qué no cree usted que debería haber más relación entre la universidad y la empresa? Y algún rector, me acuerdo, contestó algo así como: yo no tengo nada, absolutamente nada contra la empresa, pero al empresario que pise mi campus lo corro a gorrazos. Es decir, había una separación enorme porque si uno quería ser un señor estaba más cerca de la universidad que de la empresa. Eso afortunadamente, como he dicho varias veces, ha desaparecido o está desapareciendo. Yo os pediría, yo creo que yo entiendo que es verdad que todo este mundo educativo ha cambiado mucho, pero yo tengo la sensación de que la universidad pública sigue
manteniendo, digamos, unos criterios excesivamente alejados de lo que son las sociedades modernas, sobre todo en otros países, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Vemos ejemplos en Inglaterra, ya no me hablo de Estados Unidos, son otros países como las universidades públicas se acercan a ese mundo de la empresa, y aquí en España las universidades públicas les sigue habiendo una brecha ahí que no terminan de superar, ¿no? Bueno, hay que decir que algunas universidades públicas están destacando por esa cercanía, ese acercarse a las empresas. Pero como decía al principio, yo creo que esto ha sido al ver el éxito de las privadas y esa cercanía con el mundo empresarial, con lo que las públicas han visto que les compensaba muy mucho su relación, cuanto más íntima mejor, con la empresa. En Estados Unidos, cuando se crea una universidad, alrededor iban saliendo como setas centros de investigación, empresas grandes, empresas medianas y pequeñas. Aquí parecía que la vida universitaria era un castillo difícilmente accesible. Y eso es lo que digo, que por fortuna se está venciendo. Poco a poco, porque las universidades públicas tienen un problema de que llamamos de gobierno, de gobernanza. Somos el único país de la Unión Europea en donde se sigue eligiendo por sufragio, digamos, universal, ponderado, sí, al rector de una institución pública, ¿no? Uh-huh. Eso se ha quedado completamente atrasado, porque para orientar 2.000, 3.000 o 4.000 profesores en una dirección correcta, lo que tiene que haber es precisamente un grupo de dirección que no sea elegido por ellos mismos, sino que le dé a la propia universidad pública, en este caso, un camino de relevancia social en su entorno, de aportación, digamos, hacia el entorno de todo aquello que puede aportar una universidad, y una parte muy significativa de lo que aporta la universidad, como decía antes, es considerar que sus clientes son las empresas cuando contratan a sus graduados, y por lo tanto tiene que producir los graduados que necesita la región, la comunidad o el ámbito en el que estén actuando. Ojalá eso se consiga pronto, y la gran ventaja que tiene la universidad privada es que eso lo entendió hace tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo que entendió hace tiempo esa necesidad de vincularse al mundo profesional, pues hay un espíritu dentro de la vida universitaria que hace que los estudiantes pues efectivamente salgan mejor preparados y aprecien más ese salto que se da al final de los estudios, cuando uno empieza a devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, toda la enseñanza que le ha dado, pues volcándose en su propia profesión y en su propio éxito o desarrollo profesional. Uh-huh. Eduardo, ¿tú crees que ha cambiado de una manera clara la percepción que se tiene sobre la formación profesional y los estudios universitarios? No, de una forma clara no. En mi opinión, se están consiguiendo triunfos difícilmente pensables hace solo 20 o 30 años, pero todavía nos queda camino por recorrer. Donde un día en Estados Unidos tú estás en una familia y uno es presidente de una empresa y el otro es electricista, y no desdice el uno del otro. Ya. En España, digamos, había un clasismo más típico de sociedades pasadas que de sociedades presentes. Uh-huh. Manuel. Compleja la pregunta. Porque lo que está sucediendo, en mi opinión, es que afortunadamente la distinción entre las clases sociales se está reduciendo mucho. Uh-huh. Y se está reduciendo mucho porque las formas de vida, los hábitos de consumo, incluso la localización en las ciudades, bueno, pues empieza a ser mucho más plural que antes, ¿no? Y después, sobre todo, empieza a entrar eso que es tan importante, que la dignidad o el prestigio de una persona empieza a centrarse en qué es lo que aporta a la sociedad. No es lo que tiene, ni lo que ha tenido, ni de qué familia ha venido, sino tú qué haces, y con lo que haces qué nivel de satisfacción tienes, uh-huh, y con ese nivel de satisfacción que tienes cómo te comportas, y por lo tanto te acepto socialmente porque eres una persona útil que se comporta adecuadamente en la sociedad. Yo creo que
esto que en el fondo es la modernidad es lo que nos está llegando, y como todos los cambios pues llegará poco a poco, pero yo creo que es inevitable que cada vez más apreciemos a las personas en función de su contribución a la sociedad. Pero ¿cuáles serían para vosotros las principales diferencias entre una FP y un estudio universitario, sobre todo en términos de formación y de oportunidades? Para mí la principal diferencia es que el estudio universitario o bien es de aquellas profesiones, llamémoslo complejas, digo complejas como puede ser la medicina, el derecho, esas profesiones en donde el nivel de conocimientos que hay que manejar para ejercerlas es enorme, es decir, necesitas tener lo que se decía antes, una cabeza muy bien desarrollada para poder hacer esas profesiones. Pero junto a ellas tú puedes tener una formación profesional, por poner un ejemplo, de técnicos de laboratorio tremendamente útiles, digamos, en ese mismo mundo hospitalario, y mucho más centrados y mucho más especializados en los análisis que tienen que hacer. Con lo cual, para mí la diferencia es con qué nivel de conocimiento se siente una persona útil y satisfecha a la hora de trabajar. Desde luego, el nivel de conocimientos, tanto abstractos, tanto teóricos como prácticos, del estudiante universitario siempre será mucho mayor que el de la formación profesional, puesto que la propia especialización de la formación profesional es una de sus ventajas. Y, por lo tanto, la diferencia es si una persona está más satisfecha con esa amplitud de conocimientos que tiene que tener para ejercer, o con esa especialización. No olvidemos que otra de las ventajas de la formación profesional es que es mucho más fácil crear nuevos grados universitarios, mientras que crear una profesión universitaria es bastante más compleja. ¿Quieres añadir tú algo, Eduardo? Solo una cosa, que estamos hablando no de dos realidades, sino de dos universos. Sí. Es decir, un egresado de la universidad, ingeniero aeronáutico, ingeniero de telecomunicación, ingeniero informático, no se puede comparar con un filólogo en una lengua muerta. No se puede comparar, porque las posibilidades de empleabilidad que tiene uno y otro son muy, muy, muy diferentes. Y por tanto, estamos comparando, a lo mejor en los vídeos pasa lo mismo, lo conozco menos, pero pasa lo mismo. Estamos comparando dos universidades muy heterogéneas. Pero yo creo que dentro de esa heterogeneidad lo que va viéndose es que de esta forma de la formación dual de las empresas cerca de las universidades y pensando conjuntamente es mucho mejor, se va a adaptar a la realidad mucho mejor que el sistema antiguo. ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene la formación profesional con respecto a la universidad? La primera fortaleza de la formación profesional es, como hemos dicho, la inmediatez de llegada al mundo del trabajo, mientras que en la formación universitaria se hace más lento. En la formación universitaria, sin embargo, se tiene la ventaja que la capacidad de desarrollo personal a veces puede ser mayor, puesto que se está más tiempo compartiendo, tanto con profesores como con estudiantes, su propio desarrollo intelectual. Para mí, esa diferencia es una diferencia relevante. Yo, naturalmente, si la persona tiene capacidades intelectuales altas, siempre le recomendaría la formación universitaria. Si lo que tiene es prisa por acceder a un mercado laboral, o si lo que tiene es esa capacidad, digamos, de centrarse en cosas concretas, bueno, pues puede perfectamente empezar por formación profesional. Y que luego además es complementaria con la formación universitaria, ¿no? Sin duda. Como decíamos, formación profesional, el grado medio, grado superior, y del grado superior se pasa directamente a los grados universitarios. Con lo cual digamos, esa correa de transmisión que antes no sé si antes existía, en el principio no existía, ¿no? Pero ahora sí. Claro, no, recordemos que antes no existía por lo que tiene, digamos, tantas personas todavía en la cabeza, ¿no? En las reválidas, y acordemos que además de la reválida, después estaba, digamos, esa prueba de acceso a la universidad, que era una prueba que en muchos casos era limitadora, puesto que no te permitía acceder. Hoy día, en la prueba de acceso a la universidad, la nacional prácticamente, digamos, la supera casi todo el mundo, pero
ese camino de llegar a la universidad es perfectamente compatible con hacerlo a través de un grado superior de formación profesional. Sí, yo lo veo así. A mí me parece que algo muy parecido ha pasado en los ejércitos. Había las academias de oficiales, sí, academias de suboficiales y tropa y marinería. Ahora sigue habiendo todas esas instituciones de enseñanza. Lo que hay es que uno puede pasar de una clase a otra sin solución de continuidad, con lo cual uno, se aprovechan mejor los talentos de cada uno, y dos, la correlación entre enseñanza y empleo es mucho mayor. Por avanzar un poco más sobre, quiero decir, para una empresa, ¿qué es más preferible? ¿Un título universitario o un título de FP? Y yo le diría que las dos, porque son claramente complementarias como todo en la vida profesional, ¿no? La empresa necesitará varios titulados de formación profesional y necesitará también varios titulados universitarios, y la integración de la labor de ambos le dará el éxito a la empresa. El conocimiento hoy día es suficientemente complejo para que deba adquirirse en instituciones educativas y practicarse en la empresa, ¿no? Todos sabemos, digamos, de esas personas que sin una formación previa son capaces de hacer grandes cosas. Pero lo que no debemos olvidar es que la formación previa, cuando está bien enfocada, capacita para hacer grandes cosas mejor. Eduardo. Sí, yo creo que a lo largo del programa hemos ido dando vueltas entre lo concreto y lo abstracto. Sí. De alguna manera, lo abstracto es, primero, más difícil de aprender, y segundo, te faculta para hacer cosas que sin esas enseñanzas abstractas no se pueden hacer. Es decir, uno tiene que saber mucha geometría y mucha aritmética y muchas matemáticas, en definitiva, para poder diseñar un puente. Y no hace falta esos conocimientos para poder poner un ladrillo. Bueno, los dos son imprescindibles, los dos, pero al final hay una superioridad de lo abstracto, de lo teórico, sobre lo concreto y práctico. ¿Pero el sistema educativo español está bien equilibrado entre lo teórico y lo práctico? Una pregunta compleja, porque yo le diría que eso va a depender de cada una de las carreras y cada uno de los ámbitos. Hay ámbitos en donde ese equilibrio, vuelvo a poner por ejemplo la medicina, intenta, digamos, ser casi perfecto, en el sentido que se necesita tanto los conocimientos como luego las habilidades para practicarlo, desarrolladas en la misma medida, ¿no? Si vamos a otras profesiones, puede el equilibrio entre lo teórico y lo práctico ser diferente, ¿no? No olvidemos que el mundo actual se caracteriza por la variedad y la complejidad. Y como muy bien ha dicho Eduardo, para eso se necesita que haya muchas profesiones y muchas capacidades de actuación de las personas que sean complementarias. Hoy día lo importante no es casi el trabajo individual, sino cómo ese trabajo individual se coordina con el de los demás para llegar, digamos, a dar soluciones y a ofrecerle a la sociedad lo que necesita. Y por lo tanto va a depender mucho de las profesiones y de los ámbitos de actuación. Pues voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos. Transforma España. Pues a 20 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, continuamos hablando de formación profesional, de universidad. Manuel, ¿qué mejoras habría que introducir en el sistema educativo, en el sistema de formación profesional, para adaptarlo mejor al mundo laboral? Voy a contestar inicialmente con algo
que todo el mundo conoce hoy día, ¿no? Y es que para actuar bien en cualquier profesión tienes que gustarte y enfocarla con cierta pasión. Sí. La pasión, digamos, de las personas cuando llegan al mundo profesional es muy interesante tenerla bien activada, ¿no? No olvidemos que este lema de la Universidad de Nebrija de generar en los estudiantes pasión por saber y pasión por emprender está muy, muy de actualidad, cuando lo que se necesita es poner fuerza emocional en lo que vas a hacer cada día, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que decir a la pregunta es que los profesores es que deben de enamorar a los estudiantes de la profesión. Es decir, no solo es transmitir conocimientos, sino desde el primer momento disfrutar con esos conocimientos y tratar de hacer que el estudiante disfrute después con la actuación profesional que necesita. Por lo tanto, para mí la primera mejora y la más necesaria es una gran ilusión por lo que el estudiante debe hacer cuando termine, y desde el primer momento de sus estudios es lanzarle hacia la profesión con el interés de los buenos profesionales. Eduardo. Muy de acuerdo, no tengo que añadir nada porque estoy muy de acuerdo. ¿Vosotros creéis que se fomenta lo suficiente en los centros educativos los estudios de formación profesional, o sigue todavía habiendo un cierto sesgo hacia la educación universitaria? Yo creo que ahí hay un problema de organización y después otro que puede ser un problema social. El primero es que cuando un estudiante está en uno de los colegios e institutos que tienen todos los grados de enseñanza media, si el estudiante deja el instituto, deja ese colegio cuando termina, la formación obligatoria y se va a formación profesional, a veces el propio instituto se resiente porque tiene menos alumnos de bachillerato, ¿no? Y eso debía de solucionarse, es decir, tenían que estar tan orgullosos los centros integrados de formación de los estudiantes que siguen en bachillerato o que se van a formación profesional. Ese es un primer paso. Y por lo tanto, otro paso sería que la observación que los profesores hacen de los estudiantes debería ser una observación para, enlazando con lo que yo he dicho antes, pensar si ese estudiante estará más adaptado a seguir con unos estudios de bachillerato superior, o si por su propia trayectoria creen que se va a desarrollar mejor en formación profesional, y por lo tanto tener ambas opciones como válidas para cualquier estudiante. Eduardo. Solo una apostilla, y es que yo creo que tanto uno como otros tienen que superar una determinada nivel de pruebas, ¿no? Yo creo que una de las cosas del sistema educativo que tiene que mejorar es el ir en búsqueda de la excelencia, ¿no? El hacer las cosas bien. Manuel decía antes, el pasión por aprender y pasión por saber y por emprender, ¿no? Bueno, pues yo creo que realmente la universidad tiene que hacer no solo la misión de formar profesionales, está la misión de investigar, está la misión de transmitir conocimientos, pero eso le debe permitir mantener la excelencia, cosa que, por ejemplo, en la Nebrija se pone el énfasis constantemente. Es decir, yo creo que hay que buscar un maridaje entre la utilidad de los estudios, sean de formación profesional o universitarios, y la retribución no natural, no necesariamente económica, que tiene que buscar el estudiante al final. Hay yo creo que hay cuestiones muy nuevas que se han venido incorporando en estos años, como esto que se llaman titulaciones híbridas entre formación profesional y universidad. ¿Qué son este tipo de titulaciones? Son aquellas en donde se empieza por
por la rama de la formación profesional sí. y se enlaza directamente con la universitaria. Y además en esas titulaciones muchas veces se asocian a lo que antes hablábamos de la formación dual, cuando uno está en una empresa en donde el tiempo que dedica, digamos, al estudio no es la mayor parte del tiempo de estudio, a la preparación, sino que al mismo tiempo está haciendo un trabajo práctico a la vez, ¿no? Entonces, casi todas o muchas de las universidades privadas, y especialmente yo le diría que las más importantes de Madrid, pues todas ellas tienen, como digo, institutos de formación profesional, no en el mismo campus que el campus universitario, pero en otras localizaciones y muchas veces con la misma filosofía de formación y con los mismos valores. ¿Cuáles serían las, ya por entrar un poco en cuestiones más prácticas, cuáles son las especialidades o los estudios de formación profesional que más se demandan? ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno, ha cambiado de la misma forma que está cambiando la sociedad. En este momento las profesiones sanitarias, sean las superiores, las universitarias o las de formación profesional, están tremendamente demandadas, puesto que los técnicos de laboratorio, los técnicos, digamos, de las enormes máquinas hoy día que se utilizan en los hospitales, tienen que estar manejadas por técnicos, en unos casos de formación profesional y en otros universitarios, ¿no? Esas profesiones sanitarias realmente se están llevando en este momento la palma de necesidades de formación, yo le diría que en toda Europa, no solo en España, ¿no? Después, lo que llamamos las profesiones digitales, aquellas vinculadas a la industria, pero vinculadas a la digitalización de la industria y de sus procesos, ¿no? En este momento son extraordinariamente importantes para toda la industria. En el caso, digamos, de España, nosotros tenemos ese sector tan importante para todos nosotros como es el turismo, en donde efectivamente hay una formación muy básica de formación profesional, pero también son necesarios estudios de grado, de máster, incluso de doctorado, para poder orientar bien las campañas turísticas y los destinos turísticos, ¿no? Entonces, en este momento, cualquier estudiante que quiera encontrar un puesto de trabajo bien remunerado y de forma automática, pues no tiene más que ir hacia estas profesiones, y tanto en la formación profesional como en la universitaria, pues saldrá lo que hoy día se dice colocado y con un futuro profesional de posible éxito. Claro, con la digitalización y la automatización, el modelo de formación, ¿qué tiene más futuro? Entiendo que va todo dirigido sobre todo a ese sector. Claro, fijémonos que la automatización lo que hace es sustituir un trabajo que normalmente era manual por un trabajo diferente, ¿no? de control de la máquina. Ese trabajo, vuelvo a comentar algo que ya hicimos durante este programa, y es que el ámbito, digamos, de complejidad del control de la máquina es el que mandará entre una profesión de formación profesional o una universitaria. Por decirlo de forma sencilla, el que diseña la máquina probablemente será un universitario, el que la controla en su diario, en su día a día, sería una persona de formación profesional. Eduardo, ¿tú cómo crees que va a ser la relación entre la formación profesional y la universidad en los próximos años? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo de revolución tecnológica y que por tanto es muy difícil prever el futuro, aunque sea inmediato. Eso va a demandar una cosa que hasta ahora se hacía muy poco, que era la formación continua. Es decir, nosotros hemos vivido hasta hace muy poco en España un señor que a los 20 y tantos años era catedrático de cirugía, que se dedicaba exclusivamente a dar clases de cirugía y que se podía pasar 40 años dando clases y sin hacer operaciones, con lo cual se había quedado muy obsoleto en su enseñanza. Yo creo que ahora lo que va a tener que haber es un reciclaje continuo en esas formaciones. Entonces, una vez que tengamos en cuenta ese reciclaje, yo creo que habrá un maridaje entre el universitario y el profesional, porque uno va a necesitar al otro. El ejemplo que ponía Manuel de tener alguien que diseña la máquina y alguien que la utilice,
es un buen ejemplo, pero hay cientos de esos ejemplos de que alguien tiene que estar diseñando un trabajo, un proceso, y otro tiene que estar ejecutándolo. Yo creo que estoy seguro que será necesaria una convivencia mucho más estrecha y mucho mejor entre uno y otro. O sea, habrá una mayor convergencia de los dos modelos, ¿no? O sea, yo creo que ya hay una convergencia importante, pero todavía podemos ir a una convergencia mayor. No solo convergencia, yo diría complementariedad. O sea, la ventaja de la sociedad a la que vamos es que, aunque parece más complejo todos los ciclos productivos, sin embargo, permiten que el trabajo en equipo se refuerce y que se refuerce precisamente la capacidad complementaria de unas personas con otras. Hoy, por poner el ejemplo más sencillo, nadie duda que una persona que está ayudando a limpiar una oficina tiene tanta importancia o tiene mucha importancia como los que trabajan en la oficina. Es decir, porque para que ese proceso se desarrolle hay que encontrar la oficina en condiciones. ¿Y la empresa? ¿La relación con las empresas cómo va a cambiar? Si es que va a cambiar. La relación con las empresas, como yo dije hace un momento, tendría que ser cada vez más intensa. O sea, yo soy claramente partidario, y en la Universidad de Nebrija sí lo hacemos, de tener a la empresa continuamente en el centro no solo de nuestra atención, sino de nuestra actividad. Es decir, traerla lo más posible a la universidad, llevar los estudiantes lo más posible al mundo de la empresa, y que los sectores productivos y los sectores formativos estén cada vez más interrelacionados. Yo creo que lo ha dicho muy bien antes Manuel, cuando explica que el cliente de una universidad es el empresario que va a demandar a los trabajos de los egresados de esa universidad. Si eso es así, y dice el dicho inglés de mantenga satisfecho a su cliente, cada vez tendrá que haber más relación, aparte de las innovaciones tecnológicas, porque al responsable de la universidad le interesará mucho producir aquello que le está demandando en continua variación el empresariado, ¿no? Necesitamos ahora esto. Hace un momento poníamos el ejemplo de la digitalización, pero son en el mundo de la salud, de la medicina, las innovaciones técnicas demandan que haya no solo médicos, que haya profesionales que controlen esos aparatos a veces extraordinariamente complejos, imprescindible, no solo para que el médico haga su trabajo, incluso para operar a través de robots. Eso quiere decir que tienen que estar perfectamente coordinados el uno con el otro. Yo tengo un hijo que está terminando bachillerato y que está dudando entre hacer una FP o hacer o enfocarse en una carrera universitaria. ¿Qué consejo habría que darle a un alumno que está en esas circunstancias? Lo primero, más que consejo, yo primero le daría información. Y después de darle información, intentaría ver cómo la recibe él, en el sentido de cómo quitarle el miedo a que cualquier elección va a ser la buena. Lo mismo si elige formación profesional que universitaria. No hay que tener miedo a la elección que tome. Y al no tener miedo a la elección que tome, lo más probable es que la acierte y que además pueda corregir si ve que en una parte o en otra se puede haber equivocado, ¿no? Con lo cual, es darle información, escucharle y decide, digamos, con libertad. No olvidemos que estamos en una sociedad y en un mundo que lo que ofrece son oportunidades, y lo que ofrece son oportunidades a todo aquel que quiera esforzarse, que quiera trabajar con cierta intensidad, y las oportunidades se van a presentar por ambos caminos, el de la formación profesional o el de la formación universitaria. Manuel, ya que estás aquí y a mí me gustaría terminar los minutos que nos quedan hablando un poco de la Universidad de Nebrija y de la importancia o el papel que juega la formación profesional en la universidad.
Nosotros en la Universidad de Nebrija hemos creado ya hace años el Instituto Nebrija de Formación Profesional. Ese Instituto Nebrija de Formación Profesional tiene en este momento 3 sedes en Madrid y la universidad tiene al mismo tiempo otros 4 campus diferenciados de los anteriores. Cuando trabajamos con estudiantes tanto de formación profesional como universitaria, trabajamos con ese mismo lema que decía al principio de esta reunión, que tenemos que generar la pasión por saber y la pasión por emprender. Quiere decir con hacer algo con el conocimiento que recibes. No olvidemos que el primer mensaje de los estudiantes es que aprender es algo apasionante, pero después ejecutar con lo que has aprendido, digamos, todo aquello que la sociedad te puede demandar y todo aquello que puedes, digamos, hacer por la sociedad es aún más apasionante. Con lo cual acostumbremos al estudiante a que el conocimiento le sirve para actuar mejor y para estar él mucho más satisfecho de su propia actividad. ¿Desde cuándo se incorporan los estudios de formación profesional en la Nebrija? En el caso de Nebrija se incorporan prácticamente hace unos 10 años. Y se incorporan hace 10 años cuando precisamente somos conscientes de que en el mundo, digamos, formativo al que nos estamos dirigiendo, todos estos ámbitos de la formación son igualmente importantes, como ya he dicho, y al mismo tiempo nos hemos también dado cuenta de que lo más importante para un joven estudiante o para una joven estudiante es que encuentren, digamos, en la profesión que elijan la capacidad de realizarse personalmente y crecer socialmente, de manera que se sientan satisfechos con su propia vida y equilibrados con lo que hacen. Manuel, la universidad, yo creo que ya lo comentamos alguna vez anteriormente, la Antonio de Nebrija tiene un fuerte contenido de humanista. ¿Cómo se compagina eso tan teórico con la practicidad de la formación profesional? Está bien que hagamos esta reflexión, ¿no? Porque el último paso que hemos dado en Nebrija es, vamos a impartir conjuntamente con el Colegio Libre de Méritos, que como sabe es quizá uno de los organismos donde mayor conocimiento hay en este país, lo que llamaríamos un máster en humanidades contemporáneas, ¿no? Algo que desde el primer momento tenemos y decimos siempre en Nebrija es que el desarrollo personal va unido al profesional. O sea, la universidad no solo es docencia, no solo es investigación, no solo es transmisión del conocimiento, es también transmisión de la cultura y por lo tanto desarrollo de la persona. El desarrollo de la persona siempre se va a encontrar en los procesos formativos y en los procesos de trabajo. No olvidemos, yo he admirado mucho cuando hacía excursiones por el campo con cierta frecuencia, todos esos campesinos que eran unas personas estupendas porque se habían formado, digamos, en una armónica relación con su entorno y eran unas personas, vamos, de lo más agradable tanto para hablar con ellos como para admirar su profesión. Eso mismo nos tiene que pasar en este mundo tan complejo, en donde el conocimiento nos sirve para devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da, todo lo que nos protege, todo lo que nos ayuda, y al mismo tiempo el estudiante lo que tiene es que ser capaz de, con ese conocimiento que recibe en los procesos formativos, ser capaz de darle a la sociedad lo que la sociedad necesita. Vivimos en el mejor de los mundos que ha existido, no lo olvidemos, y por lo tanto no veamos los problemas como insuperables, sino los problemas son problemas que el conocimiento nos va a ayudar a enfocar mejor, y cuanto más conocimiento tengamos y más capacidad profesional, aún mejor los enfocaremos. Eduardo, una conclusión a todo esto, aunque ya con esto me quedo... pero abundando lo que ha dicho Manuel, yo creo mucho lo de quitarle importancia a las decisiones primeras, porque así como hace 60 años era frecuente que uno entrara con 20 años en una empresa y se jubilara en esa empresa, cada vez, como se ha dicho, hay más oportunidades y va a haber oportunidad de cambiar. Entonces, si uno ve que se ha equivocado en una decisión, no importa, porque la va a poder corregir o la puede corregir. Pues Manuel Villa, Eduardo Serra, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer teneros en estos debates Transforma España.
Y nada, 15 días volvemos aquí de nuevo otra vez. Bueno, la semana que viene tú y yo, Reyes, sí. pero 15 días volvemos Muchas gracias. Muchas gracias, cuidaros. Gracias a Capital Radio. El Balance, con Federico Quevedo.